Bueno, vamos a orar, no porque no hayamos orado, sino porque como cantábamos anteriormente, a pesar de que uno depende del Señor, ¿no? Por ejemplo, lo que no tenemos que poner aquí, como que ese sustito se le pone a uno ahí, la oración como que te afirma, ¿no? Y para que el Señor nos dé sabiduría, no, y que no nos hable, ¿no? A través de su palabra. Amén, Señor Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos y te exaltamos, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, y tu gracia nos ha permitido estar aquí reunidos una vez más en tu santo y bendito nombre. Oh Señor, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a que tú lo escudriñes, que tú, Señor, nos dé el entendimiento, la sabiduría a través de tu santa y bendita palabra, Señor, esa que quiere llevarnos a esa perfección para que un día podamos estar delante de ti, poderte ver cara a cara. Oh Señor, Dios, ayúdanos a ser humildes en aceptar tus correcciones, porque como dice tu palabra, Señor, tú lo haces porque nos amas, Señor, y te damos gracias. Hoy y siempre, Señor, toma el control de nuestra vida y de cada una de las palabras, Señor, que salen de nuestra boca, que sea para edificación, para crecimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Porque todo lo que viene de ti, Señor, es bueno, es agradable y es perfecto. Te damos gloria y honra hoy y siempre. Amén. Pues anteriormente, ¿no? Estábamos cantando que el Señor nos lleve a un lugar, ¿no? De intimidad, que los conozcamos más al Señor. Y estamos en inicio de año, ¿no? Y nosotros como que no sé qué nos entra a finales y a principios de año. Y en el día de hoy yo lo que quiero motivar a que no sea simplemente a fin de año ni a principio de año, que nosotros nos sentemos, que meditemos en nuestra vida, ¿no? Y de todo lo que acontece, pero sobre todo en la palabra del Señor. Que no nos, am, ¿cómo es la palabra? Que no nos enfoquemos a fin de año y a principio con tanta euforia, ¿no? En buscar al Señor, sino que sea cada día del año completo, ¿no? Porque así como su misericordia son nuevas cada día y cada mañana, así también nosotros tenemos que vivir una vida de agradecimiento a Él. Y una de las formas de cómo nosotros podemos vivir una vida de agradecimiento a Él es escudriñando y sumergido en su palabra. Y en el día de hoy yo quiero compartirle acerca de un salmo, el Salmo 19. Y es un salmo muy conocido. Y a mí me acontece algo, y es que yo he leído este salmo muchísimas veces, pero el Señor ahora me ha enfocado en otras cosas. Y yo dije, uy, Señor, tanto que lo he leído y no me había percatado, o sea, o detenido a ver todo lo que tú me estás hablando, ¿no? Y como que me había enfocado en la primera parte, prácticamente. Y los estudiosos dividen este salmo en dos partes, ¿no? Y ellos dicen que este salmo está dividido en la revelación de la creación. La primera parte, ¿no? Ellos lo citan del versículo 1 hasta el versículo 6. Y del versículo 7 al versículo 14, ellos lo definen como la revelación de la palabra del Señor o de la ley, ¿no? Del Señor. Pero a mí me chocó y yo digo, uy, los estudiosos dicen esto, pero Señor, yo estoy viendo tres partes aquí, no estoy viendo solamente dos. Y yo lo dividiría, ¿no? Digo yo, en que sí, la primera parte
en cuanto a la creación, ¿no? Del 1 al 6, del 7 al 9, como la palabra de Dios, como dicen ellos, pero del 10 al 14, yo le pondría, ¿no? Como eso que la palabra trae a nosotros, cómo se revela la palabra a nosotros y lo que provoca la palabra del Señor en nosotros. Y eso me llamó mucho la atención. Y, el salmista es una de las personas que a través de su trayectoria, ¿no? De su vida, como cantábamos anteriormente, él sí aprendió a depender del Señor. Y eso es lo que quiero motivarle a que nosotros aprendamos en este nuevo año a depender del Señor, ¿no? Pero que no sea simplemente de palabra, sino de acción, ¿no? Y en la primera parte, ¿no? De este salmo habla de la creación, ¿no? Muchos lo hemos escuchado, que la creación anuncia al Señor, ¿no? Su grandeza, su poder. Y creo que el día del juicio, cuando estemos delante del Señor, o principalmente estas personas cuando estén delante del Señor, aquellos que no les reconocen, que no aceptan al Señor como que Él es Dios, el creador, el que está por encima de todo. Creo que este será como lo que van a sacar como prueba para esas personas. O sea, todo lo que estaba alrededor de ti, ¿de dónde salió? Y eso mismo es lo que lo va a condenar a ellos. Que todo lo que incluido, ¿no? Él ha sido o ella ha sido creado por el Señor. Pero yo me quiero enfocar más en los versículos, porque claro, hay bastante versículos. Y si no, el pastor está por aquí, de una vez ya me está haciendo seña y no me quiero tampoco extender mucho. Y me quiero enfocar en los versículos del 7 al 14. Y el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y bueno, quería traer una dinámica, pero no lo pude hacer porque no pude llamar a Ada para que me ayudara. Y era porque estos versículos del 7 al 9 dicen, o sea, lo que es la palabra del Señor, pero también la bendición que es para nosotros, lo que conlleva esa palabra del Señor, lo que trae a nuestras vidas. Y dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es perfecta? Que vamos a suponer un puzzle, ¿no? Al Señor no le falta una pieza. A ese puzzle no le falta una pieza, está completo, está pleno, ¿no? Eso quiere decir la palabra perfecto. Y sabe lo que dice y qué bendición trae para nosotros esa palabra que convierte nuestra alma. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, la ley del Señor, en nosotros va a provocar un arrepentimiento, un cambio de dirección, ¿no? Dice que va a cambiar en nosotros, va a convertir nuestra alma. ¿Y convertir qué es? Por ejemplo, a mí como me gusta, ¿no? Y a mi esposo la restauración y todas esas cosas, pues ¿qué hacemos muchas veces? Pues hay un mueble, que el mueble, por ejemplo, lo cogemos, lo pintamos, lo pulimos, le quitamos todas las... Y eso es un cambio. Cuando la persona vuelve y ve ese mueble, dice, no, pero es que ese no era, ¿no? Está muy diferente, está cambiado. Y eso es lo que acontece con nosotros cuando nosotros
nos encontramos con la palabra del Señor. Esa es la bendición que trae a nuestra vida, que lo que nosotros traíamos de la naturaleza caída, el Señor lo transforma en la nueva naturaleza de Él, como Él nos ha creado en el principio. Nos transforma, nos cambia, nos convierte. Eso es lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Porque nosotros muchas veces cuando venimos, no, yo me convertí, ¿no? Es una palabra que el cristiano utiliza mucho cuando viene del mundo a los pies del Señor. Y convertir, eso es lo que quiere decir cambiar, algo diferente. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel. Dios es fiel. Dios se mantiene firme. Dios no es aquel que te va a decir, como muchas veces acontece, ¿no? que muchas veces uno confía y cree en una persona y cuando viene a ver esa persona, cuando tú más lo necesitas, ahí se va y te deja solo. Dios no, Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, es una palabra que me gusta mucho siempre. Aunque yo sea infiel, Señor, tú siempre permanecerás fiel. Eso quiere decir que el Señor no se va a mover, el Señor no va a cambiar. Él va a permanecer. Si Él ha dicho que Él me ama y estará conmigo hasta el fin, Él se mantendrá ahí hasta el fin, ¿no? Entonces dice que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo, y que una persona sencilla, una persona humilde, una persona que acepta la corrección. La sabiduría es la capacidad que viene del Señor para nosotros poder solucionar dificultades conforme a la voluntad de Dios. Sabiduría, ¿no? La sabiduría, por eso dice su palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, cuando nosotros le reconocemos a Él. Y hace sencillo aquel que le reconoce, o sea, que le reconoce como su Dios. Una persona que es humilde, que es simple, que es sencilla, algo simple, algo que no necesita muchas cosas, ¿no? Aquello, yo soy mucho de ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Esta mesa que está aquí, algo sencillo es que a lo mejor no tiene una decoración encima, ¿no? Eso es algo sencillo. Pero el Señor, cuando viene a nosotros, nos embellece y pone ahí algo encima de nosotros. Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué es recto? Pues recto es algo que no tiene un ángulo, que no se tuerce, que no sube, que no baja, que permanece en la misma dirección. Y así es el Señor. Él es recto. Y esa rectitud provoca en nosotros que alegra nuestro corazón. Alegra nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir que alegra nuestro corazón? Que nosotros lo manifestamos, ¿no? O sea, lo que nosotros sentimos dentro al reconocer al Señor, su palabra, como decimos, su fidelidad, su grandeza y todo lo que el Señor, eso trae felicidad a mi corazón. Y eso me hace manifestarlo. ¿Y cómo nosotros lo manifestamos? Pues nosotros cuando conocemos a alguien o vemos que a lo mejor alguien está pasando por dificultad, nosotros le queremos transmitir esa alegría, le queremos transmitir esa seguridad de que no importa por lo que nosotros estemos pasando. En nosotros hay alegría porque nosotros sabemos que no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Y se supone que nosotros tenemos que poner nuestros ojos arriba. Y eso nos da una alegría de que todo lo que estemos o está pasando en este mundo pasará. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos y todo lo que somos
en el Señor y en su palabra, eso nos da seguridad, nos da confianza, nos da una esperanza, ¿no? Y eso nos hace tener alegría en nuestro corazón. Y dice que el precepto de Jehová es puro. Y algo que es puro es algo, imaginemos el agua, por ejemplo. Un agua pura es algo transparente, que no está contaminada, que no tiene nada extraño. Entonces, así es el Señor es puro. El Señor es limpio y dice que esa pureza es la que permite que nuestros ojos sean abiertos. La pureza es lo que nos hace ver la realidad, no de las cosas. La pureza es que nos hace ver la cosa tal y como el Señor la ve. Trae esa luz a nosotros, trae esa claridad. ¿Y qué hace la luz? Cuando nosotros estamos en oscuridad y alumbramos, ¿no? Podemos ver por dónde vamos andando. Y eso es lo que trae el Señor a nuestra vida. Trae luz, trae claridad, alumbra nuestros ojos para que podamos ver como el Señor quiere que nosotros veamos. Y dice que el temor de Jehová es limpio. Y algo limpio es algo que es puro, ¿no? Como decíamos anteriormente. Es como, imagínense ustedes un vestido blanco. Cuando veamos ese vestido blanco, no va a tener ni una manchita. Va a estar blanquísimo. Pues así es el Señor, es limpio, que permanece para siempre. Es decir, que es eterno. Es eterno. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor no es como nosotros, el Señor no se vende. El Señor, sus juicios son veraz. O sea, el Señor no se va ni a una parte ni a otra. El Señor cuando no juzga, cuando le toque juzgar, no va a juzgar. Es con prueba. O sea, con prueba que el Señor no va a juzgar. Y Él es justo. ¿Y qué quiere decir justo? Que si tenemos una balanza, se va a quedar ahí recta. Ni se va para un lado, ni se va para otro. Justo a cada quien le da, como dice su palabra, conforme a sus acciones. Y justo es que Él le da a las personas, ¿no? Y a nosotros conforme a lo que hacemos, a lo que somos. Que a Dios nosotros no podemos manipularlo, no podemos chantajearlo, no podemos comprarlo, porque Él es justo, no es imparcial. Y me llamó también de esta parte la atención, y es algo que nosotros tenemos que hacer énfasis a la hora de nosotros leer la palabra del Señor. Y son los atributos. Porque una de las cosas que nos ayuda a la hora de nosotros comunicarnos con el Señor y hablar con Él es conocer sus atributos. Y me llamó la atención que podemos ver que nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es recto, nuestro Dios es puro, nuestro Dios es temeroso. Nuestro Dios es limpio, nuestro Dios es eterno y nuestro Dios es verdad. Y nuestro Dios es justo y es justicia. Así que si algún día se te levanta alguien en tu contra, recuerda que el juez justo está viendo y a cada quien le va a dar conforme a sus acciones. Así que debemos de tener paz y descansar y poner todo en sus manos. Y una de las cosas que podemos orar: Señor, tú eres el Dios justo, a justicia, tú estás viendo. Entonces, esto, cuando nosotros conocemos los atributos, nos ayuda a orar alineado conforme a la voluntad y conforme a Dios. O sea, conocemos más a nuestro Dios cuando nosotros conocemos eso, ¿no? Los atributos, la grandeza del Señor. Y del 10 al 11...
que es lo que nos revela, ¿no? La bendición de la palabra del Señor, lo que nos hace reconocer cuando nosotros ya hemos sido, vamos a decir, transformados, como decíamos ahí a través de la palabra, cuando el Señor nos ha cambiado, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra, porque una de las cosas que me llama la atención del salmista es eso. Y una de las cosas que le digo, Señor, yo quisiera ser así. Él cometió muchísimos errores, pero el Señor dijo, él tenía un corazón conforme a mí. A mí me agradaba, no por los errores que cometía, sino por lo rápido que era para arrepentirse y reconocer que dependía del Señor y que la salvación viene del Señor, viene de Él, ¿no? Y que el Señor hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Que muchas veces a nosotros eso lo pasamos por alto. Y dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hay otra versión que dice que el oro puro. Y cuando nosotros vemos el oro puro, es el oro que no tiene, o sea, no está mezclado, no tiene ninguna impureza. Es el oro más pesado, no soy una experta en oro, ¿no? Pero es un oro que es valioso. Y eso me llamó la atención del salmista, que él aquí está diciendo, o sea, tu palabra es tan valiosa para mí. Es tan valiosa porque el oro es un objeto, ¿no? Que es valioso de un valor y más cuando es puro. Entonces aquí el salmista está diciendo, tu palabra, tu presencia, tu Dios, eres para mí tan valioso que ni siquiera, o sea, con todo lo que me pueden ofrecer, más valioso del mundo no se compara a lo que me ofrece tu palabra. Y dice en el que también la palabra del Señor es más dulce, o sea, es agradable a nuestro paladar, más que la miel que destila del panal, ¿no? La miel es algo dulce, es bueno, es agradable, comemos, queremos seguir comiendo, y eso es lo que dice aquí el salmista. O sea, tu palabra, cuanto más la leo, cuanto más le escudriño, cuanto más te busco, más te deseo, más te quiero, o sea, más quiero estar cerca de ti. Y dice, tu siervo, además, ha amonestado con ellos. En guardarla hay gran galardón. ¿Y qué? ¿Qué no quiere transmitir el salmista a través de esto? Que la palabra del Señor nos corrige. Y esta es la parte que yo creo que más nos duele, la que menos, la que nos queremos pasar por alto, ¿no? La palabra del Señor nos corrige. La palabra del Señor nos hace ver lo que nosotros estamos haciendo mal. La palabra del Señor es la que nos hace ver aquello que nosotros no queremos, o sea, que nos digan. La palabra del Señor nos corrige a través del pastor, a través de la iglesia, a través de un hermano, a través muchas veces hasta de alguien de ahí afuera. El Señor nos habla para corregirnos. ¿Por qué? Porque como cantábamos antes, si nosotros somos sus hijos, dice su palabra que al que Él ama, Él lo corrige. Y si nosotros somos sus hijos y lo amamos, entonces vamos a obedecer, ¿no? Y eso es lo que dice el salmista aquí. O sea que su palabra nos corrige. ¿Y para qué nos corrige? Para que nosotros, o sea, en ella hay
galardón. En ella hay recompensa cuando nosotros andamos en obediencia. Pero esto no es como muchas veces la gente anda por ahí, ¿no? Aunque sí, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, para Él no hay nada imposible, le podemos pedir por todo y Él no puede dar todo. Pero no se trata de este mundo. O sea, el Señor nos da galardón, pero el mayor galardón que creo que aquí el salmista nos quiere transmitir es la eternidad. Porque todo lo de aquí pasará, pero la eternidad con el Señor es la que va a permanecer. Su palabra es la que va a permanecer. Y esta pregunta me confrontó también, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y yo digo, uy, Señor, esto sí que es una gran verdad. ¿Quién? Aquí el salmista está diciendo, yo no voy a ver mis propios errores, ¿no? Y yo me fui más allá. Yo dije, uy, Señor, ¿será? Porque eso no lo escudriñé, por eso digo que no sé. ¿Será que David escribió este salmo después que pasó lo que pasó con Betsabé? Porque él dice aquí que nosotros por nosotros no podemos reconocer nuestros errores. Y para que David reconociera ese error que cometió con ella, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que enviar al profeta a que le hiciera entender lo que él había hecho. Entonces, esta pregunta, digo, a lo mejor fue escrito después que pasó eso, porque es como un reconocimiento. O sea, Señor, yo reconozco que yo, mis propios errores, no lo veo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que aceptar la corrección, porque muchas veces nosotros no vemos perfecto, pero el que está alrededor de nosotros, el que verdaderamente, y más los que están en nuestra casa, es el que verdaderamente ve cómo nosotros somos. Muchas veces nosotros tenemos actitudes, muchas veces palabras, acciones, muchas veces, o sea, tantas cosas, y no nos damos cuenta. Nosotros lo vemos que están bien, pero el que está a nuestro alrededor no. Y muchas veces nuestro orgullo, nuestra altivez, lo que dice, no, yo soy así, yo no voy a cambiar. Muchas veces es la actitud. Y el Señor dice, no, tenemos que ser humildes y sencillos y aceptar la corrección. Y no tener en poco a través de la persona que el Señor no está corrigiendo, o a través de la palabra. Si nosotros cada día escudriñamos la palabra, el Señor no va a hablar y no va a corregir, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la corrección del Señor. Y dice que el salmista le dice que eso es lo que me agrada y yo quiero ser como él, no delante del Señor, por su humildad, su sinceridad. Él dice, Señor, líbrame de lo que me son ocultos. Y eso yo creo que es una oración que nosotros deberíamos decir a diario. Señor, líbrame de mis errores oculto, de aquello que yo no puedo ver, de aquello que yo no reconozco. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Uy, esta palabra, yo no me contuve, tuve que buscar el significado de soberbia, porque es una palabra como tan pesada cuando yo la leí, que me la encontré y digo yo, ¿y qué será esto? Y dice que soberbia es una persona altiva, es una persona orgullosa, es una persona, o sea, envanecida, una persona que menosprecia a los demás, es una persona que tiene apetito, o sea, de que solamente
lo eleven a Él, de que lo exalten, de que lo prefieran a Él y menosprecia a los demás. Y yo, uy, Señor, líbrame de eso. ¿Qué palabra? No, porque uno la lee así soberbia, ¿no? Y a lo mejor no busca el significado, pero cuando profundizamos, decimos, uy, tenemos que saber el significado para clamar con más firmeza y decirle al Señor, líbrame, Señor. Porque la verdad que cuando busqué el significado digo, yo no quiero ser soberbia, Señor. Corrígeme porque no quiero ser así. O sea, y tener el querer estar por encima de los demás, como que no. Y la otra palabra dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.